Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a orar. Oremos. Señor Jesús, bendito Dios, gracias, Padre Santo. Gracias por un día más. Gracias, oh Cristo Jesús, porque seguimos en esta senda, porque estamos en este camino, por tu gracia, tu infinita gracia y tu grandes misericordias, Señor. No hay absolutamente nada que podamos agregar a ello, sino, Señor, este eterno peso de gloria que muestra, Señor, nuestra esperanza hacia ti, hacia la meta que queremos alcanzar. Señor, yo te ruego que este tiempo sea de provecho, que las cosas que se hayan de disponer pueda, Señor, alimentar nuestro hombre interior, pueda fortalecernos, oh Señor Jesús, y crecer más y más en ti. Sé en mi mente, en mi corazón, sé en mi boca, oh Señor, como también en la mente, en el corazón de mis hermanos. Enséñanos a mejorar y a nunca perder la meta en ti. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bien, me toca hablar Filipenses capítulo 3. Y mientras abrimos nuestra Biblia, este mensaje se llama Prosigo a la meta. Y es un capítulo de 21 versículos en la que no hay mucha exégesis o cuestiones doctrinales, sino antes bien hay exhortaciones de carácter preventivo, también datos biográficos de Pablo y principalmente la vocación de Pablo, la meta que él tenía en el Señor Jesús. Así que dicho esto, vamos a desarrollar este capítulo por bloque, es decir, por bloques de versículos, y dar una posible explicación de Pablo y de lo que él nos está escribiendo. Bien, Filipenses capítulo 3, el versículo primero dice: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. Gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Por lo demás, hermano, entonces, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro, es certero. Pablo pide, ya como finalizando la carta o entrando en el bloque final de su carta a la iglesia en Filipo, le pide que vean siempre la obra del Señor Jesús en sus vidas y que se regocijen en ello. Regocijarse implica que todas las cosas, todo lo que vivimos de una forma u otra, genere un estado de ánimo en regocijo y o alegría. Y que esa alegría, podríamos decir, esa satisfacción, nazca desde el interior, desde el espíritu, puesto que lo que padecemos en este mundo, en este camino, es para nuestra salvación. Gócense en el Señor siempre. También podemos decir que Pablo tiene un método práctico para fortalecer a las iglesias. ¿Cuál es ese método? El método de la reiteración. Es decir, continuamente exponer las mismas enseñanzas. Y lo vemos a lo largo de las cartas,
y en muchas de ellas vemos que Él expande su exégesis, enriqueciéndonos aún más en los misterios de Dios. Repetir las cosas para que permanezcan en la mente y en el corazón. ¿Para qué? Para que nos asegure, dice Pablo. Para que esto nos dé certeza, para que nos dé confianza, para que nos dé argumento. Por eso se reitera tantas las cosas. Y la repetición fue un método dado por Dios a los judíos para que guarden y cumplieran la ley. Esto es lo que dice en Deuteronomio 6:7. Van a repetir esto de generación en generación. De igual forma nosotros debemos estar continuamente leyendo y orando, porque estas cosas nos fortalecen. Y las predicaciones, aun cuando sean reiterativas, es para nuestro bien, para nuestro alineamiento, para que no nos desviemos. El versículo 2 al 3 dice: cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Sin descuidar el gozo, el regocijo, debemos también como cristianos estar observando, y el término aquí es como auditando, a los ministros. ¿Sí? Auditar a los ministros. Obviamente esto a los líderes religiosos no les gusta. Pero Pablo se refiere a que la iglesia alcance el nivel doctrinal y el nivel rudimentario para detectar cuál es verdaderamente la intención del que ministra, para reconocer a los buenos y a los malos, considerar a los que mantienen una vocación sincera en el Señor y descartar a aquellos cuyas intenciones no benefician a la iglesia sino a sí mismo. Aquellos que se benefician a sí mismos o que usan el evangelio como fuente de ganancia o algún otro motivo, Pablo llama a estos últimos perros, malos obreros, malignos por naturaleza, a eso se refiere. Y en otra ocasión también Pablo va a hablar de ellos como falsos obreros. Un complemento de esto, 2 Corintios 11:13. 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y Romanos 16:17, mas les ruego, hermanos, que se fijen otra vez en lo que causan divisiones y tropiezo, en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos. Y que se aparten de ellos, no que los toleren, que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesús el Cristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esta es la manera en que Pablo describe el proceder de los falsos obreros. Se disfrazan de justicia, tienden de una forma u otra a generar un estado de división o de tropiezo, y lo hacen para servir sus propios vientres. Lo hacen para alcanzar objetivos terrenales. Y usan muy bien la lisonja.
que la iglesia audite a su ministro va en contra hoy en día del protocolo de muchas denominaciones, porque ellos tienen un sistema piramidal jerárquico y no quieren o no permiten ser auditados. Pero bíblicamente la iglesia debe hacerlo, debe tomar posición, postura, obviamente con el carácter forjado en el Señor. La iglesia debe considerar los servicios prestados y verificar bíblicamente si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, si ha sido de utilidad o no, si sigue cumpliendo los requisitos o no. Y esto debe generar un método organizativo, tal vez representativo, mediante un cuerpo colegiado, instruido, propio de la iglesia, no de afuera, que pueda verificar, dar certificado de los servicios ministeriales. Pablo utiliza también aquí la expresión perros, ¿sí? Kion. Por un lado, a veces se suele pensar aquí se refiere a perros. Algunos piensan que se habla de los gentiles, otros piensan que se habla de los judíos. Y es cierto que en aquella época los judíos llamaban perros a los gentiles, a los no judíos, ¿sí? Pero también llamaban perros a los judíos hipócritas, guardianes de la ley, es decir, a los legalistas mosaicos, también conocidos como judaizantes. Pablo les pide que tengan cuidado de aquello que insistían en la doctrina de la salvación por obras según la ley de Moisés y no según la fe. A eso se está refiriendo. Así que debían cuidarse de aquellos que imponían la circuncisión para lograr la salvación. A esto Pablo llamaba los mutiladores. Catatomí es el término, a los cortadores. Ya habíamos estudiado este tema al comentar el libro de Romanos. De hecho, es un estudio realizado por nuestro hermano Gabriel y vamos a dejar el link asociado en el blog. Dice Romanos 2:26, si por lo tanto el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, nosotros, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, hablándole aquí al judío, puesto que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Dónde está nuestra verdadera circuncisión? Tiene que estar aquí. Somos judíos en el interior. Una fe nacida en Abraham. Así que ser cristiano y vivir como cristiano no radica en la observancia parcial o total de la ley dada a Moisés. Es decir, nada del Antiguo Testamento, nada del Antiguo Testamento
debe imponerse como rito, costumbre o ceremonia religiosa a los cristianos. Nada. El antiguo pacto está cumplido en Cristo Jesús. Por lo tanto, libres de la ley mosaica, libres del antiguo régimen de la letra, debemos servir ahora bajo el nuevo régimen del Espíritu. Pablo dice, los que en espíritu servimos a Dios, estamos vivos por el Espíritu para servir a Dios. Esa es nuestra verdadera adoración y alabanza. ¿Cuál es la verdadera adoración? Adorar con tu vida. ¿Cómo alabamos? Con nuestra obediencia. Eso es lo que Jesús hablaba y decía, estos son los verdaderos adoradores. Continuando, el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Lo que está adelante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al hablar así, al hablar de sí mismo, Pablo no se está jactando. Antes, por el contrario, demuestra que todos sus logros, que superaban ampliamente a los judaizantes, no les servían ni un mínimo para obtener la salvación. Esto es muy importante, porque suele ocurrir, sobre todo en estos tiempos, que los cristianos confían mucho en sus logros personales, tanto como actividades mundanas, como actividades propias dentro del cristianismo. Confían en lo que han estudiado, confían en lo que han trabajado en el mundo y pretenden, con su currículo de experiencias mundanas, poder servir a Dios. Pablo demuestra
que nada, absolutamente nada, te hace más o menos apto para salvación o para servir a Dios. No hay nada en lo que podemos confiar de nosotros mismos. Nada. Es interesante el bloque de datos biográficos. Pablo tenía mucho de qué enorgullecerse. Perteneciente a familias aristócratas, con una formación religiosa ortodoxo, nacionalista, fariseo. Con una disciplina, con una ética y una moral intachable, irreprensible. Lo cual era y es verdaderamente impresionante. Conocer un hombre así daría gusto, según en el ámbito judío. En otras cartas también Pablo se ve la necesidad de ampliar este currículo. Según de Corintios 11, Gálatas 1, del 13 al 24. Ya lo hemos estudiado. Vamos a dejar allí el link por si quiere conocer más de Pablo. Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era la tercera tribu más considerada detrás de la tribu de Judá y de Leví. ¿Sí? Sabemos que de la tribu de Benjamín salió el primer rey de Israel. Y la tribu de Benjamín era la aliada, prácticamente hermanada con la tribu de Judá. Y además, tanto la tribu de Benjamín y de Judá fueron las únicas tribus que regresaron de la cautividad de Babilonia. Sí, esto del cautiverio que habían estado, en Esdras 4, fueron ellos los que más poblaron la zona de Judea y se llamó después posteriormente Judea, justamente por ello. Porque solamente las tribus de Judá y de Benjamín, más los levitas, o sea, sobre todo el linaje del sacerdocio, son los que habían llegado. O sea, el resto había quedado disperso por allí, muy poco de las otras tribus, y se concentró una nueva generación allí en Israel, que bueno, los que eran de la aristocracia tenían el currículum, la descendencia, y Pablo era, como se suele decir en la jerga, de pura cepa, ¿sí? Hebreos de hebreo. Bien. También, bueno, como hemos dicho, él da testimonio de que era de la secta de los fariseos. La secta de los devotos nacionalistas, religiosos, que guardaban escrupulosamente las leyes y las costumbres judías. Y por ser fariseo, Pablo persiguió a la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque consideraba el cristianismo herejía y blasfemia ante Dios. Y sobre todo porque amenazaba la débil estabilidad sociopolítica de la nación judía frente al imperio romano. Para Pablo, aquel Jesús del que él había oído no era sino un falso profeta para él, un falso Mesías, por lo cual lo consideraba abominable ante Dios y a sus seguidores digno de muerte. Por eso entraba de casa en casa, dice la Escritura, y los arrastraba a las cárceles hasta que Jesús se le apareció de frente y cambió completamente esa postura religiosa para convertirlo en una postura de servicio. ¿Y qué servicio? Dando su vida. Así que Pablo no dependía de sus logros ni de sus obras para agradar o alcanzar a Dios. Para hacerlo práctico, permítanme preguntarles respecto de su cristianismo. ¿Depende su cristianismo del cristianismo de sus padres? ¿Depende su cristianismo de lo que piensen los demás de usted?
de su comportamiento, de lo que aporta o brinda a la iglesia? ¿Depende de su cristianismo el haber hablado a muchas personas y de haber trabajado incesantemente? Esperamos que su cristianismo dependa absolutamente de la gracia de Dios, porque no hay más. Solamente dependemos de la gracia de Dios, dependemos de la obra del Señor Jesús en la cruz, dependemos del Espíritu Santo convenciéndonos de pecado y apartándonos del mal. En el verso 7, el vocablo ganancia se refiere a esa satisfacción de haber logrado por mérito propio una utilidad que lo definía como un judío excelente. Pablo era un judío excelente. Así que en ese desafiante juego de ser judío, de ser religioso, estos judaizantes no les llegaban ni a los talones a Pablo. ¿Sí? Al lado de Pablo eran tristes, ilusos. ¿Qué eran estos judaizantes? Aficionados. Pablo convertía todo ese profesionalismo religioso en aficionado. ¿Tenían ellos de qué confiar en la carne? Pablo. Lo que los otros tenían como gran estima, para Pablo era un completo desperdicio. Esquívalon es el término. Desperdicio, basura, desecho. Esta declaración enfatiza que absolutamente nada es más importante que Cristo Jesús. Luego de conocer al Señor Jesús, la única meta de Pablo era ser como Él. Vivir como Él y morir como Él. Esto nos obliga a considerar nuestros valores. ¿Hay algo más importante que el Señor Jesús? ¿Es el trabajo acaso más importante que Jesús? ¿Es la familia más importante que Jesús? ¿Son los estudios, el dinero más importante que el Señor Jesús? Porque si estas son sus prioridades, están completamente equivocados. Y si lo son, vuélvase. Entienda que necesita con urgencia reordenarse y sacarse toda esa basura. Que aunque para usted parezca cosas preciosas, estudio, trabajo, dinero, bienes, es basura. Y hasta que no lo vea como basura, no podrá entender el amor de Dios. Entonces, como Pablo habla de reiteración, otra vez, para que quede bien claro, ni guardar total o parcialmente el Antiguo Testamento, ni ninguna cantidad de esfuerzo legalista, disciplinario, religioso, puede hacernos agradable delante de Dios. La justificación es obra de Él. La santificación es obra de Él. Simplemente debemos ser barro en sus manos. Pablo fue un vivo ejemplo de haberlo dejado todo por el Señor Jesús. Dejó familia, dejó pretensiones económicas, dejó los placeres, dejó las amistades por seguir a Cristo Jesús. Todo por lograr la resurrección en Él. Hoy muchos cristianos luchan
por tener un espacio en su agenda electrónica para leer la Biblia y orar, cuando debería ser al revés. Primero la lectura, primero la oración, luego lo que necesito para sobrevivir, lo que necesito para servir. Pablo le está diciendo que en el momento en que experimenten esta conducta, esta disciplina, los llevará a experimentar el poder que resucita a los muertos. Ser participante de la paz en el Señor Jesús en esta existencia. Participar del bienestar espiritual sin que nada más importe. Sin que nada más importe. Así que antes de caminar para hacer sus tareas cotidianas, muera sus pretensiones. Muera cada día sus pretensiones. Muera el pecado. Muera las preocupaciones carnales. Busque la cruz y muera en ella hasta que resucite en el Señor. A su vez, la expresión, si en alguna manera llegase a la resurrección, alguno puede plantear de que posiblemente Pablo se sienta débil o que tenga cierta incertidumbre. No. Posiblemente Pablo consideraba cumplimentar su obra sin tener que pasar por aquello de fallecer, ser enterrado y resucitar. Él esperaba ser arrebatado, como dice 1 Tesalonicenses 4:7. Pero de una forma u otra, Pablo confiaba en el poder de Dios para transformarlo a la gloria de Jesús. Y así como Cristo fue exaltado, humillándose en su cuerpo, exaltado en su resurrección, también nosotros compartiremos esa gloria si nuestro destino es morir en la cruz, literalmente en el Espíritu. De nuevo, la meta de Pablo era conocer a Cristo, ser como Él, morir como Él. Y vemos a lo largo del Nuevo Testamento que Pablo gastó toda su energía por esta meta. Todo lo que era como humano para lograr las gloriosas recompensas del Señor. Para aquellos que sirven en completa obediencia y temor de Dios. Este valioso ejemplo debería movernos, llevarnos a perseguir las mismas metas. Y no deberíamos permitir que nada nos aparte de esa meta en el Señor. Y de igual forma en que un atleta se prepara, se entrena y se concentra solamente para ganar la carrera, así también nosotros debemos entrenarnos y concentrarnos en alcanzar la vida en Cristo Jesús. Hacer la voluntad del Padre. ¿Qué los detiene? Todo es basura. Bien, desde el versículo 15, finalmente este bloque. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos.
Y si otra cosa sienten, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y vean a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús el Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo está derrocando la doctrina judaizante, pero no por ello está dando lugar al libertinaje, como muchos judaizantes lo afirmaban. Liberar al judío y al no judío del Antiguo Testamento no era ni es licencia para justificar el pecado. La verdadera libertad es la libertad del pecado. La verdadera libertad es dejar de pecar. Y esto solo es posible mediante la adquisición y funcionalidad del Espíritu Santo en nosotros. Esa es nuestra alianza. Ese es el nuevo pacto. Todos hemos hecho cosas vergonzosas. Y sé también que muchos viven con la tensión del pasado. Muchos que tienen miedo de caer, de extraviarse. No debemos estancarnos en la vida vieja. No se deje estancar en la vida vieja. Pablo sugiere que dejemos el pasado en la cruz y busquemos el sentir de Cristo. Crezca en el conocimiento de Dios. Venza el pecado con el conocimiento de Dios. Venza el pecado con la oración matutina. Permanezca en Él. Sepa que usted ya ha sido perdonado. Usted ya ha sido perdonado. Así que muévase en la dirección de la fe, en la dirección de la obediencia. Proyecte su vida en servir, en ser de utilidad a la iglesia, en alcanzar la comunidad cristiana. Esa es nuestra meta. Muchos estiman que la Biblia, cuando habla de perfecto, habla de intachable o de irreprensible. Y tratar de vivir una vida intachable suena algo muy difícil y agotador. Pero Pablo no habla de una vida intachable, sino de una vida perfecta. Y perfecta significa completa, plena, no intachable, no irreprensible. Una vida completa, completos en el perdón, completos en la fe, completos en el conocimiento de Dios, completos en la obra de Dios, completos al ministrar. Aquellos que son maduros deberían dejar ya lo que es de los niños. Dejar ese rudimento carnal, ese
egoísmo, esa hipocresía. Superar los rudimentos y buscar una vocación de servicio en el Señor Jesús, sabiendo que el Espíritu Santo revelará, como dice la Escritura. Es el Espíritu Santo que va a revelar. Y es el mismo Espíritu que solucionará cualquier discrepancia entre lo que somos y lo que debemos ser. Así que no se quede en lo que es usted ahora. Mire en lo que el Espíritu Santo puede hacer de usted. ¿Cayó? Levántese. Deje atrás, deje que Cristo se encargue. Levántese. Ordene su vida. Vence el pecado. Vence con el bien el mal. Entonces, la madurez cristiana implica actuar según la instrucción adquirida. Si usted no sabe nada, no le va a poder hacer frente al pecado. Para enfrentar al pecado, tiene que estar instruido, disciplinado. Siempre hay cristianos que continuamente están diciendo, tengo mucho que aprender. Si bien es cierto, tenemos mucho que aprender, pero no debería usarse esta expresión para excusarse en sus debilidades. No lo use así. ¿Sí? Bien, en el 3:17 Pablo literalmente desafía a los filipenses a buscar ser como Él, pero en Cristo Jesús. Ser como Él, imitadores de Él. Esto no significa que debían copiar cada cosa que Él hacía, sino que adquieran las mismas metas. Por así decirlo, el único referente de cómo vivir el Evangelio era Pablo en el primer siglo. Considere, no hay Biblia, no es que la iglesia tenía en el Evangelio de Mateo, de Marco, de Juan, no había. Entonces, ¿cómo era el Evangelio? Pablo. ¿Qué es vivir a Cristo? Vean a Pablo. O sea, Pablo era el Evangelio vivo. ¿Bien? Y lo sigue siendo. Y la Escritura da detalle de la vida. No de balde dice que sean imitadores de Él, porque no se ha visto a nadie en la que el Espíritu trabaje tanto como trabajó en Pablo. Agotó todo. Posiblemente los judaizantes buscaban el fundamento mosaico para restringir, quizás para regular la vida. Pablo le exigía que se liberen de ese rigor y que busquen el Espíritu Santo. A Pablo también no le gustaban los autoindulgentes, por decirlo de alguna forma. Personas que se dicen ser cristianos, pero que no viven de acuerdo al modelo bíblico, al modelo de Cristo. Y cuando usted ve una persona que se dice cristiano, pero solamente satisface sus propios deseos y no piensa en lo demás, esa persona no es cristiana. Y de hecho sigue siendo esclava de los placeres o de la carnalidad. La libertad en Cristo no significa libertad para ser egoísta. La libertad en Cristo en este sentido es servir como lo hizo Jesús. Llegar a ser la persona útil que el Espíritu Santo sabe de usted. Posiblemente usted lo desconozca, pero deje que el Espíritu Santo lo lleve
a esa persona que usted puede ser dentro de la iglesia. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Se dice que en Filipo una mayoría de gente de Macedonia había alcanzado los privilegios romanos, ciudadanía romana, mediante recursos. Y ser romano en esa época era un privilegio. Y de hecho Pablo contrasta esto en ello. De igual manera nosotros debemos experimentar ser ciudadanos del reino de Dios. Conocer los privilegios que significa ser cristiano. Y no sufrir o penar por una vida del pasado. Así que no apague su vida y no apague al Espíritu Santo. Deje de lamentarse y viva a Cristo. Y lo que se refiere al cuerpo de la humillación, se refiere a este cuerpo humano. Y no de una manera degradante, aunque podía hacerlo. Pablo habla de que nada tiene sentido si estamos buscando la satisfacción de esto. Esto está para ser humillado. Este templo que tenemos es para que sea humillado. ¿A fin de qué? De recibir en la resurrección un cuerpo de gloria como recibió el Señor Jesucristo. Preguntaba a la gente con esto, ¿cómo será el cuerpo nuevo? ¿Es cierto de que nos vamos a olvidar de todo? Sí, es cierto, pero usted jamás va a perder su identidad. ¿Está bien? Nos vamos a reconocer. Si Pedro pudo reconocer a Moisés y a Elías, no sé cómo lo han hecho. Pero la identidad sigue vigente. No habrá memoria del pecado. No habrá lamento ni lágrimas. Y no habrá este cuerpo. Habrá uno mejor. Si usted fuera cuadripléjico y le diría que yo le daría un cuerpo nuevo, completamente funcional, usted saltaría de alegría. Bueno, somos cuadriplégicos. Este cuerpo es cuadripléjico, porque no logramos todo lo que podemos hacer. Por el pecado, por la desobediencia, pero confiamos en el Señor, que vamos a recibir un cuerpo glorificado. Estas limitaciones físicas, esta incapacidad quedará atrás. Así que tenga la esperanza en esa resurrección. Un cuerpo poderoso, lleno de luz. Cuando lo vea, cuando lo entienda, va a desechar todo en este mundo. Y espero que así lo hagan. Y hasta acá llega el capítulo 3 de Filipenses. Este es el final para que medite, para que considere sus metas, para que se renueve en el Señor. Así haga. La paz del Señor Jesús con ustedes.